¿Eso qué quiere decir? El gobierno chino ha anunciado que ellos pronostican para 2012 que su tasa de crecimiento va a dejar de ser el 10, el 11%, ellos la evalúan en el 7,5%. En el caso chino, así como en el caso alemán, por ejemplo, si los alemanes crecen a menos del 1%, se puede decir que no necesitan crecer al menos 0, algo para que tengan recesión. Ya eso es recesión en Alemania, porque eso implica un crecimiento rápido de la desocupación. En China, estando entre el 6 y el 7%, ya es recesión. O sea, ese es el piso chino. Entonces China está tocando piso en su economía, y ese tocar piso en su economía en China, que en realidad eso empezó a verse en 2009, los que trabajan en temas financieros saben que en general los movimientos bursátiles anticipan lo que va a pasar en la economía. Estoy hablando de las grandes bolsas del mundo. Y la bolsa china, la bolsa de Shanghái, desde el 2009 que se viene bajando. O sea, porque es evidente para los grandes operadores financieros que se acabó el milagro de las exportaciones. O sea, que China va a poder seguir creciendo un poco sus exportaciones, pero que tenía para 1 o 2 años más y no mucho más que eso. Y ahora, efectivamente, eso ya ha tocado techo. A nivel de lo que sería lo social y lo político, a nivel de lo social, en el 2011 ha habido un incremento espectacular de protestas sociales en China, lo cual produjo un fenómeno muy raro, porque por un lado, en una situación de que empieza a desacelerarse la economía, parecería que muchas de esas protestas no tendrían éxito, pero algunas han sido extremadamente violentas, ¿no es cierto? Incluso suicidios colectivos, cosas muy terribles, y por ejemplo que han hecho que en distritos industriales importantes haya aumento, o se produjeron aumentos de salarios mínimos muy grandes para lo que es la realidad china, lo cual provoca migraciones de industrias de una localidad a otra. Estamos pasando este tipo de fenómenos, cierres, protestas de los empresarios porque les suben mucho los salarios, en fin, ese tipo de turbulencias. Pero también se ha traducido ya en 2011, es un año donde se abrió el gran debate en China sobre el futuro del el llamado modelo chino. Sobre la base de que están, por lo menos en el gran nivel del debate, están de acuerdo en que se acabó el modelo chino exitoso de los últimos 20 años, se terminó. Que eso no tiene más posibilidad de seguirse desarrollando de la misma manera. Sobre esa base, en lo que yo llamaría la punta del iceberg del debate chino, aparecen 2 tendencias, que ellos no le quieren llamar tendencias, lo llaman experiencias. Y es lo que se llama la experiencia Chongqing y la experiencia Guangdong. Guangdong, para decírselo en términos, es el gran distrito industrial exportador chino. Es el distrito del milagro exportador chino, los grandes capitalistas que exportan, transnacionales, todo ese tipo de cosas. El jefe del partido, Guangdong, que había sido antes jefe del partido en Chongqing y que trasladado a Guangdong, se transforma en el líder de la tendencia Guangdong, que es lo que propone, la consigna es seamos felices. Esto es un poco lo que aparece, ¿no? Porque lo que va a pasar en China es que en noviembre de este año es el Congreso del Partido y donde prácticamente se renueva la casi totalidad de la dirección política de China. Son tipos viejísimos que se retiran todos y asume una nueva camada de dirigentes en China. Y hay una pelea feroz porque quiénes van a estar ahí. Entonces, de tipo Ran Wang, que es el jefe del partido ¿cómo se llama? En Guangdong, que había sido jefe del partido en Chongqing y se traslada a Guangdong, ellos lo que proponen es una exacerbación del modelo exportador. Ellos dicen, nuestra única posibilidad de seguirnos desarrollando es como hasta ahora, exportando, y eso nos tiene que obligar a bajar los costos industriales, a cortar todas las medidas contra la polución o cualquier medida que suba costos industriales, a hacer una política muy agresiva exportadora en el mundo, porque solo sosteniendo nuestras exportaciones industriales podemos mantener tasas de crecimiento que permitan mantener o hacer subir el empleo. En la jerga nuestra latinoamericana diríamos que son ultraneoliberales, algo así, pero no es exactamente ultraneoliberales porque ellos no propician el liberalismo absoluto del mercado, sino al contrario, fuertes controles estatales, por ejemplo, sobre los salarios o sobre ciertos costos que les podrían llegar a subir por temas ambientales o tipo de cosas, y sí una cierta liberalización a nivel de clases medias.
toda una serie de liberalizaciones culturales, aproximar mucho más el modelo chino al modelo consumo norteamericano. Ese es el modelo Guangdong. Y el modelo Chongqing, o la tendencia Chongqing, ahí está, el que era hasta hace un mes el jefe del partido en Chongqing. Chongqing es considerada la primera aglomeración urbana del mundo, tiene 32 millones de habitantes. Tiene que eso se hicieron como si sumáramos Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y hacemos todo eso un solo paquete. Bueno, ellos hicieron eso. El líder del partido en Chongqing es un señor llamado Bo Xilai, considerado el hombre político más popular en China. Este fue ministro, viceministro, ministro de Comercio Exterior. A este Wang Tran, cuando lo trasladan ¿cómo se llama? A Guangdong, este Bo Xilai desembarca en Chongqing. Chongqing, además de ser del distrito industrial, pero el distrito urbano más grande del mundo, era una especie de supercapital de la mafia china. Y entonces este hombre hace varias cosas. Lo primero que hace es un exterminio de la mafia, con muchos fusilamientos y todo. Limpia Chongqing de mafia, y eso le da una gran popularidad. Y en segundo lugar, empieza a adoptar medidas que nosotros en Occidente llamaríamos medidas keynesianas sociales. Por ejemplo, usar fondos para viviendas populares, presionar a las empresas para los aumentos de salarios, y al mismo tiempo eso combinado consigue inversiones extranjeras también en Chongqing. O sea, es una mezcla de inversión extranjera, keynesianismo, con ciertas medidas sociales. Eso lo hace muy popular a Bo Xilai. Y después hay elementos de Bo Xilai que parecían muy, eso sí, para los que seguimos mucho este tipo de coyuntura, uno se daba cuenta, porque leía y decía, pues está pasando también esto, pero bastó que lo defenestraran a Bo Xilai para que The Guardian, o mismo el New York Times, en una nota dice que Bo Xilai era un hombre muy peligroso, porque además Bo Xilai, hacer todas estas cosas keynesianas que él estaba haciendo, hizo por primera vez grandes actos populares, actos públicos, donde esos actos siempre eran cerrados con agitaciones de banderas rojas y canciones por los altoparlantes de la era de la Revolución Cultural. The Guardian dice que hacía una especie de demagogia populista, maoísta, pero eso quiere decir que no era tan impopular la Revolución Cultural en Chile, parece que no era impopular. O sea que parece que había popularidad. Como eso me hace acordar cuando yo era chiquito, que íbamos a una cosa de fútbol, una cosa así, y alguien para joder y hacer popular empezó a cantar la marcha peronista. Y entonces nadie proponía eso, pero era popular, eso la gente lo cantaba, y esa es la forma de hacer demagogia, digamos. Cantaba la marcha. Yo vivía en un barrio medio raro de Buenos Aires, y me acuerdo que había una disputa con el club, todavía existe el Club Atlético Deportivo Riestra, el cual ustedes no quieren decir absolutamente nada, pero me acuerdo de un momento que había una disputa, un club de porquería, un barrio, para ver quién era el ganaba, lo que sé. Entonces el tipo que era el presidente, para hacerse popular, pinta la fachada del club, eso estoy en el año 56, 57, por ahí, pinta la fachada del club, y entonces para hacer una cosa linda pone un reloj arriba de la puerta, y pone el reloj con el horario, y pone el horario 20:25, que es como ustedes saben, el momento que murió Evita. Y eso provocó una euforia, yo qué sé, la gente. Eran esas cosas que son muy populares, y eso fue las cosas que hacía Bo Xilai. Ahora, el affair de Bo Xilai termina con una especie de golpe de Estado que se dio hace un mes, donde su jefe de policía, no se sabe por qué, se exila en el consulado americano, luego de eso está unas horas ahí, y luego se entrega a la policía china. Nadie sabe qué pasó ahí. Luego se dice que en realidad parece que Bo Xilai lo quería matar y él busca protección, una cosa rara. Y luego, inmediatamente después de eso, encarcelan a la mujer de Bo Xilai, la encarcelan acusándola de haber instigado el asesinato de un ciudadano inglés. Pocas horas después que encarcelan a la mujer de Bo Xilai, parece que los ingleses estaban tan confiados, confían tanto en la policía china, que mandaron un mensaje de apoyo y de agradecimiento a los chinos por haber encarcelado a la mujer de Bo Xilai. Y ahora han estado saliendo publicaciones que este inglés, yo no me acuerdo el apellido, nombre, era una especie de espía inglés oficial en China. Yo qué sé, bueno, historia pasó ahí que al tipo efectivamente lo mataron, y Bo Xilai fue sacado de la dirección del partido, fue sacado
de la elección del partido de Chongqing, fue sacado del secretariado político del partido, o sea que está liquidado Bo Xilai. Varios días después de la liquidación de Bo Xilai, aparece en Twitter de que hay tanques que han estado saliendo en calles en distintas ciudades chinas. Nunca se muestra ninguna fotografía de esos tanques. Hay un comunicado del PL, que es el ejército chino, de que no, que es todo mentira, que no son leales a sus mandos naturales y todo eso. Pero lo que señalan publicaciones occidentales, y incluso algunos publicaciones que andan con el Tor browser y andan escribiendo en todos lados chinos para no ser localizado, que dicen efectivamente que Bo Xilai tiene un gran predicamento en las Fuerzas Armadas chinas, que es un ejército de muy fuerte componente campesino. Un poco se parece en ese sentido, por ejemplo, podría ser el ejército boliviano, el ejército boliviano es un ejército con mucho indio adentro, y el ejército chino es un ejército lleno de campesinos, o sea que hay mucha cosa de Mao, hay todo y ha habido algunos planteos frente al agotamiento del modelo chino de algunos sectores militares en el sentido de restaurar el poder del Estado, de hacer una redistribución de ingresos, en fin. Pero lo que yo les sintetizaría todo este cuento que les he dado, confirmando esta noticia que en realidad cierra el perfect storm. O sea, la única esperanza que quedaba era que China iba a salvar a la economía mundial. China ha entrado en crisis. Esta es la noticia. La van a ver en los medios de comunicación dentro de un mes o 2 meses, cuando algo más raro pase, pero que ya está en los medios especializados, ya es un tema. Ahora, todo esto hace lo que llamamos este perfect storm. O sea, las economías centrales del mundo han entrado todas en recesión, o se están acercando a la recesión, o están bailando entre la recesión, el estancamiento y el crecimiento anémico. Esta es la situación. Eso, estamos hablando de eso, y que estamos hablando más o menos del 60% o algo más del Producto Bruto Mundial. Eso sobredetermina el comercio internacional, sobredetermina los movimientos financieros internacionales, y eso quiere decir de que 2012 es como un punto de ruptura, hay un antes y un después del 2012, eso es evidente, ¿no es cierto? Procesos que eran muy embrionarios hace, yo qué sé, 8 años atrás, 5 años atrás. Por ejemplo, la discusión que había entre unipolaridad, multipolaridad, y después apareció una palabrita nueva que era despolarización. La palabrita nueva esa quiere decir que no pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar, o sea, con una potencia gobernando el mundo a 4 potencias gobernando el mundo, sino más bien a un mundo que se despolariza. O sea que las grandes potencias pierden poder en el mundo y aparecen los geoestrategas o geopoliticólogos, como se les llaman zonas grises. Zonas grises para ellos, no para nosotros, no son nada grises, pero en el sentido que aparecen grandes espacios que no son controlados ni por la gran potencia tradicional, ni por una potencia emergente que podría ser China o Rusia, ni por una potencia tradicional colonial que puede ser, pensando ya en una especie de colonialismo colectivo o alguna cosa por el estilo. Pruebas de eso son, pues yo hablé de la crisis china, pero habría que hablar de lo otro, que la crisis en realidad está empujando una fuerte tendencia a la integración interasiática, muy grande. Lo que se llama el Club de Shanghái, que ahora es Organización de Cooperación de Shanghái, que sería una especie de UNASUR, lo que es una especie de sistema de integración gigantesco en Asia, ha ido intensificando los lazos. Los chinos, por ejemplo, están desesperados por exportar a Rusia, hacer convenios con los rusos, con los iraníes, con la India, y los indios que están teniendo una situación cada vez más parecida a la China, están viendo que los mercados occidentales le están ofreciendo poco, entonces están empujando hacia China. Rusia, que tenía sus grandes exportaciones energéticas a Europa, está viendo ahora que lo que tiene que hacer es salvarse por el lado chino, por el lado de India, meter petróleo y gas para ese lado, a cambio seguramente de inversiones chinas.